el gobierno ya sabía cómo se estaba llevando adelante la investigación del caso Maletas. Al menos así lo ha ratificado el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Reafirmo plenamente las declaraciones del presidente del Estado, Rodrigo Paz, en torno al denominado caso de las maletas. Efectivamente, el gobierno, el Ministerio de Gobierno concretamente, recibió esta información la primera semana del mes de diciembre. Producto de eso es que se instruyó a los organismos dependientes de la Policía Boliviana. Realice una purga en su gobierno. La estructura criminal del movimiento al socialismo casi que está intacta en el gobierno de Rodrigo Paz. Hay pactos, hay acuerdos para que le permitan sobrevivir a su gobierno. Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a este canal para este nuevo programa. El día de hoy estaremos tratando un tema bastante intrincado en el quehacer político y jurídico de la República de Bolivia, desde donde transmitimos este programa. Se trata de un escandalete de proporciones incalculables y de un desenlace impredecible, lo que acontecerá al final después de esclarecerse este entuerto político, jurídico y ligado a las actividades ilícitas, a las actividades criminales que en los últimos años en el país han adquirido carta de ciudadanía, al grado y al colmo de normalizarse estas conductas criminales y delictivas en todos los ámbitos de la sociedad boliviana. Lamentablemente son las consecuencias de regímenes políticos de carácter totalitario, irrespetuosos con la normativa, irrespetuosos con la constitución política del Estado, irrespetuosos con la ética, con la moral, el buen comportamiento y las buenas costumbres en la sociedad. Es muy de lamentar que en 20 años de narcosocialismo en el país se ha intrincado y se han intrincado verdaderas organizaciones criminales en todos los ámbitos de la vida, sea esta política particularmente, también económica, social. Se ha tejido un entramado de relaciones muy dolosas en la conducta de muchos de los bolivianos. Esto avergüenza, pero al mismo tiempo es necesario decir, es necesario echar sal sobre la herida para ver hasta dónde llega el dolor y poder curar estos males. Debemos partir nuevamente de un principio. Los bolivianos, la sociedad boliviana como tal, ha visto con mucha desidia, con mucha irresponsabilidad y con mucha despreocupación un aspecto fundamental de lo que es infundir y asentar en las nuevas generaciones, en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes valores. Esos valores han ido diluyéndose en estos últimos 20 años. No vamos a decir que antes fue mejor o antes no existían estas conductas. Sí, pero antes por lo menos guardaban las formas. En los últimos 20 años es descarnado las acciones delictivas que la sociedad a veces ha incorporado a su diario vivir. Debemos partir de aquella frase siniestra, perversa, que había sentado como principio, entre comillas, Evo Morales en una oportunidad. Dijo con un cinismo despampanante: yo le meto nomás. Parece que es un paradigma del mal
establecido por este perverso personaje de la política boliviana, de lo más deleznable de la ignorancia, un ignorante, pero a carta cabal, no solo ignorante, sino pervertido. Y a los efectos que estamos viviendo hoy los bolivianos es el fruto de aquellas conductas llevadas a condición de Estado. Dado este preámbulo al tema que hoy vamos a tocar con mucha precisión, de manera muy sintética, es el escandalete surgido a raíz del ingreso al país en un vuelo charter desde los Estados Unidos de 31 maletas que hasta hoy es un verdadero misterio qué contenían esas maletas. Han surgido a través de los medios de comunicación que no aportan significativos avances para esclarecer este verdadero escándalo. Los medios de comunicación, lamentablemente, en esa búsqueda perversa que tienen de la primicia, en esa búsqueda perversa que tienen de magnificar los acontecimientos, lo único que han aportado es a ensuciar las evidencias y las pruebas de este verdadero escándalo que atañe propiamente a la vida política de Bolivia, a los políticos. Esta es una raya más al tigre. Estamos hablando de 31 maletas ingresadas al país en un vuelo charter que costó aproximadamente $100,000 el alquiler de este avión que llegó a Bolivia transportando a 2 personas. Una de ellas, la exdiputada Laura Rojas, del partido político del hoy gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. Pero la señora Laura Rojas, cuando fungía el cargo de diputada, de representante nacional en el Parlamento boliviano, se fue alejando de esta sigla política para ir acercándose al movimiento al socialismo, y pareciera ser que ahí está el origen de este tipo de conducta de esta señora, que hoy aduce ser una angelical y diáfana inocente, y que ella no sabe de la existencia o de que junto a ella llegaron 31 maletas acompañándola en el viaje. No estamos diciendo que venían juntos, pero sí venían en la misma nave de este vuelo charter desde los Estados Unidos, un súbdito uruguayo que también se esfumó del país como vapor. Se evaporó este señor y viajó aparentemente vía terrestre al Paraguay, y de ahí tomó un vuelo y se fue a España. Hay una serie de hipótesis que circulan en los medios de comunicación y como también en las redes sociales, de que sobre el misterioso contenido de las maletas. En principio se dijo que en esas maletas venía droga de los Estados Unidos. Parece contradictorio. Si la droga va de Bolivia, del Perú, de Colombia, de Venezuela, de México, de Cuba, va a los Estados Unidos, ¿cuál es la razón para que venga de los Estados Unidos droga? Esta hipótesis se desarrolla y se mantiene en el sentido que en esas maletas venían droga líquida, que parece ser la materia prima para la fabricación de fentanilo, una última droga que está causando estragos en el mundo y particularmente en los Estados Unidos, y es por eso que el presidente de Donald Trump ha iniciado una guerra sin cuartel contra las organizaciones criminales de todos los países. Habíamos tratado en un programa la extracción en un operativo especial de el narcotraficante dictador de Nicolás Maduro, y ahora Maduro está empezando a cantar y a dar los nombres como una forma de negociar su condena. En ese sentido,
si esto es cierto, que a Bolivia llegó en esas 31 maletas droga líquida como materia o base para fabricar fentanilo, quiere decir entonces que en Bolivia o a Bolivia están queriendo convertir en una base de fabricación de fentanilo, porque los Estados Unidos prácticamente tiene cercado militarmente y ha dispuesto en el Mar Caribe, ha dispuesto un poderoso dispositivo militar de lo más avanzado de la tecnología. Entonces, otra hipótesis es que en estas maletas, en estas 31 maletas, vino armas. Una tercera hipótesis, que parece ser la más razonable, que en cada maleta venían $2 millones. Entonces, si multiplicamos, hacemos una operación aritmética básica, 31 por 2 son $62 millones que vinieron en esas maletas y desaparecieron, se esfumaron. La exdiputada a la que hacíamos referencia al principio, Laura Rojas, venía con ella estas 32 maletas, pero se hizo la desentendida. Inclusive, para que no sean revisadas esas maletas, ella exhibió un pasaporte diplomático. ¿Qué hacía una exdiputada con un pasaporte diplomático? Si los pasaportes diplomáticos se entiende que se expiden a personas o autoridades de primer nivel. Entonces, siguiendo el hilo de las investigaciones, yo no investigué nada. Lo único que he hecho es recoger información y empezar a emitir opiniones, porque yo no informo. Quiero aclarar a mis amigos seguidores que este programa no es un programa informativo, es un programa de opiniones, y vierto mis opiniones en base a información que recojo a lo largo de la semana. En ese sentido, la señora exdiputada de Creemos y muy cercana al movimiento al socialismo, según sus primeras declaraciones o comentarios, fue a los Estados Unidos de vacación, llevando a sus niños a disfrutar, como lo hacen todos los izquierdistas, los comunistas, los políticos, odian y ripostan contra los Estados Unidos, pero van a vacacionar a los Estados Unidos. Según los comentarios de esta señora exdiputada Laura Rojas, ella viajó a Los Ángeles, llevando a sus hijos a Disney. Pero si todos, según tengo mi conocimiento, quienes quieren ir a disfrutar de estos parques temáticos en Estados Unidos como son Disney, siempre van a Orlando. ¿Por qué la señora fue a este otro estado, en el otro extremo del territorio estadounidense, desde donde partió este vuelo charter, trayendo estas 31 maletas que son todo un misterio? Entonces, cuando fue la señora a los Estados Unidos, ¿qué llevó? Y a cambio trajo el contenido misterioso de estas maletas. ¿O es que cuando ella fungía de diputados y los dólares desaparecieron de la faz del territorio boliviano, ella había llevado o enviado de alguna forma ese dinero a los Estados Unidos, y con el cambio de gobierno ella traía esos dólares para poder realizar pingües negocios en el mercado informal de los dólares? Bueno, son hipótesis que vienen y van y vuelan. En ese sentido, es importante que las autoridades le pongan responsabilidad y empeño en las investigaciones y llegar a la verdad histórica, como así se conoce en el mundo leguleyo, la verdad histórica. Pero esta verdad siempre es la primera víctima en estos casos. En este sentido, hacer el llamado al gobierno de Rodrigo Paz de que ya lo
habíamos expresado en otro video, de que realice una purga en su gobierno. La estructura criminal del movimiento al socialismo casi que está intacta en el gobierno de Rodrigo Paz. Hay pactos, hay acuerdos para que le permitan sobrevivir a su gobierno, o es que precisamente es una continuación de lo que 20 años ha padecido la sociedad boliviana y que parecía esperanzada que con el advenimiento de este nuevo gobierno eso iba no a desaparecer de un plumazo, sino que se vaya desmontando esta estructura criminal que se había construido en 20 años con la participación del terrorismo iraní, del narcotráfico colombiano, de la intervención criminal del chavismo, de la participación absoluta de esta organización criminal internacional que se llamó el Foro de San Pablo. También en esto los cubanos tuvieron una primerísima participación en la estructuración de este tipo de regímenes criminales que han tomado, se han arropado, se han vestido de democracia y han engañado a todo el continente. Para bien, los tiempos están cambiando, los hechos están cambiando. Latinoamérica y el mundo empieza a caminar por otra dirección. Entonces, por último, hago un llamado a las autoridades universitarias y solicito a título y a riesgo propio: deben cerrarse las facultades de Derecho de todas las universidades de Bolivia. Deben cerrarse por 5 años y en esos 5 años realizar un trabajo de reestructuración del contenido, de reestructuración de la planta docente que forman parte de la enseñanza del derecho. En los últimos 100 años, la izquierda ha tomado las universidades, ha monopolizado el discurso, la narrativa y la doctrina marxista en las universidades y particularmente en las carreras de ciencias jurídicas, ciencias políticas, psicología, sociología. En las universidades ha tenido como base de formación de los estudiantes a estos autores enfermos, psicópatas, que han puesto en práctica y han posesionado en el mundo académico, en estas áreas del conocimiento que acabamos de sellar, estas ideas de verdaderos psicópatas y enfermos. Por tanto, vuelvo a remarcar, deben cerrarse las facultades de Derecho en todas las universidades del país y empezar nuevamente a que estas facultades empiecen a posesionar en el espíritu, en la mente, en el conocimiento de las nuevas generaciones del derecho, ideas sanas, porque de este escándalo que hemos descrito, llegamos a esta conclusión de que siempre la excepción es la regla. Hay muy buenos abogados, hay excelentes abogados, pero se han replegado por temor, ha avanzado en el mundo del derecho y de la política lo más perverso y siniestro que se puede uno imaginar. Las causas son que en las universidades se enseñan estas cosas, se estudian a estos autores donde se dice que el delincuente es inocente y la víctima es el culpable. En ese sentido, es muy preocupante lo que ha sucedido y cerramos de esta manera este programa. Hay una estructura delictiva, criminal, muy peligrosa para la propia subsistencia del Estado boliviano, para la propia sobrevivencia de Bolivia como sociedad,
En ese sentido, no lo tomen a la ligera. Este punto o este hecho debe ser un punto de inflexión para corregir esto que está empujando a la sociedad a una especie de sociedad como Somalia, aquel país donde nadie gobierna a nadie y donde está y prevalece la ley del más fuerte. Hasta la próxima, amigos.